Mi suegra fingió estar enferma para destruir mi matrimonio. Nunca pensé que mi matrimonio corría peligro hasta que mi suegra se mudó con nosotros. Mi nombre es Daniela, tengo 29 años y vivo en la Ciudad de México. Me casé con Alonso hace 3 años. Él es el tipo de hombre que cualquier mujer desearía tener. Trabajador, noble y cariñoso. Nos conocimos en la universidad, y desde entonces, él fue todo para mí. Pero había un detalle en nuestra relación que yo ignoré por mucho tiempo. Beatriz, su madre. Beatriz era amable. O eso creía al principio. Siempre tenía palabras dulces para mí, me hacía regalos de cumpleaños, e incluso cocinaba mi platillo favorito cuando íbamos a visitarla. Era perfecta. Quizá demasiado. Todo cambió el día que nos llamó llorando, diciendo que su médico le había dado malas noticias. Cáncer en etapa avanzada. Alonso enloqueció. Esa misma noche empacamos sus cosas y la trajimos a vivir con nosotros. Y ahí comenzó el infierno. La primera semana fue una especie de luna de miel familiar. Beatriz se mostraba débil, tomaba muchas pastillas y dormía casi todo el día. Yo me ofrecía a cuidarla mientras Alonso iba al trabajo. Me levantaba temprano para hacerle sus licuados, controlarle las medicinas o acompañarla a sus citas médicas. Pero entonces algo raro pasó. Una tarde, olvidó cerrar la puerta del baño. Yo iba pasando con la ropa sucia cuando la vi maquillándose en el espejo. Parecía una persona diferente, mucho más saludable y con mucha energía. En cuanto notó que la miraba, fingió un ataque de tos y se sentó de golpe, como si estuviera a punto de desmayarse. Me pidió un vaso de agua, y me miró como si no hubiese pasado nada. Ese fue el primer momento en que algo dentro de mí hizo clic. Algo no cuadraba. Pero no tenía pruebas. Solo esa imagen fugaz frente al espejo, que podría haber sido mera coincidencia. ¿O no? Después de aquel momento en el baño, empecé a observar detalladamente a Beatriz. A veces sentía que estaba exagerando. Que aquello había sido mera coincidencia. Unos días después, Beatriz me pidió que la acompañara a una clínica privada en la cual podrían darle sus sesiones de quimioterapia sin tener que esperar como en el Seguro Social. La clínica se veía bien, aunque no parecía un lugar especializado en oncología. Ella saludó con familiaridad a la recepcionista, quien solo asentía sin entusiasmo. Le dije al doctor que vendrías conmigo, dijo Beatriz. Pero preferiría entrar sola, por si llegara a sentirme mal. No me gusta que me vean en ese estado. Eso me pareció lógico, así que me fui a una cafetería cercana, para pasar el tiempo. Una hora después me llamó para que pasara por ella. Caminaba lento, y traía una bolsita de medicamentos. Parecía muy débil. De regreso en casa, le preparé una sopa. Se la tomó en silencio. Parecía adolorida. Ya no tenía motivo real para dudar. Pero entonces ocurrió algo. Mientras lavaba los trastes en la cocina, tiré sin querer un pequeño frasco que se encontraba encima de la barra. Al levantarlo, noté que era como los que vendían en las farmacias que distribuyen medicamentos genéricos. Nada raro a simple vista. No fue hasta que observé la etiqueta que comencé a percibir algo extraño. La etiqueta decía: suplemento inmunológico. Compuesto reforzado para pacientes oncológicos. Sin embargo, algo no cuadraba. La etiqueta estaba ligeramente mal alineada, y al tocarla, noté que era papel fotográfico pegado encima de la etiqueta original. Sostuve el frasco a contraluz tratando de leer la etiqueta original. Esta decía: vitamina B12 más hierro. Me quedé helada. ¿Por qué alguien necesitaría ocultar eso? ¿Por qué pegar una etiqueta encima, si solo era un suplemento común? Lo volví a colocar donde estaba, sin decir nada.
No tenía pruebas contundentes, pero esa pequeña grieta era suficiente. ¿Y si todo esto era una actuación? ¿Y si esa mujer, que decía estar muriendo, solo nos estaba manipulando? Después del hallazgo de la etiqueta falsa, no me sentía tranquila. Empecé a observar a Beatriz con una mezcla de sospecha y temor. Ella seguía actuando como si nada, débil por las mañanas, dramática por las tardes, y con esa expresión sufrida que parecía sacada de una novela de Televisa. Sin embargo, era imposible atraparla. Cada cosa que hacía o decía, tenía una explicación. Alonso seguía convencido de que su madre necesitaba cuidados, no cuestionamientos. Cuando le comenté lo del frasco de vitaminas con etiqueta casera, me miró con fastidio y me reprochó diciendo: ¿En serio crees que mi mamá sería capaz de inventar algo tan grave? No sabía cómo contestarle sin sonar cruel. Pero entendí una cosa: Alonso no quería ver la verdad. Tal vez por miedo, tal vez por culpa. Ella ya había ganado la primera batalla, su confianza. Yo había pedido vacaciones en el trabajo para poder estar al pendiente de Beatriz. Al principio me pareció lo correcto. Alonso salía todo el día, y alguien tenía que acompañarla. Pero con cada día que pasaba, sentía que estaba abandonando mi vida por una mujer que, en el fondo, empezaba a darme miedo. Fue entonces cuando Beatriz empezó a cambiar su estrategia conmigo. Ya no era la señora amable que me traía pan dulce y me llamaba hija. Empezó a marcar territorio, poco a poco. Comenzó lanzándome pequeñas críticas disfrazadas de preocupación. Con todo el tiempo que pasas en casa, me sorprende que la sala esté siempre tan polvosa. Pero bueno, supongo que es difícil cuidar de todo. ¿Te estás cuidando? Te noto más hinchada de la cara. Dicen que una persona estresada tiende a engordar. Un día me preguntó, con una sonrisa en los labios: ¿Nunca han pensado en tener hijos? Digo, yo a tu edad ya tenía a Alonso caminando, aunque claro, no todas pueden. Era su manera de pincharme. Sutil y constante. Como una gota cayendo todos los días sobre el mismo lugar. Y yo, que intentaba mantener la paz, simplemente tragaba saliva y seguía. Pero entonces ocurrió algo que me rompió por dentro. Una noche, Alonso llegó del trabajo, serio, distante. Me dijo que su madre le había confesado que me notaba fría, agresiva, que a veces la trataba mal cuando él no estaba. ¿Tú le has levantado la voz, Dani? Me preguntó. Porque si estás muy estresada, podemos ver qué hacemos, pero no la trates mal. Sentí una rabia tan profunda que no supe ni qué decir. Ella ya estaba sembrando su versión de los hechos. Estaba creando su historia. Preparando el escenario para que, si yo explotaba, él no se sorprendiera. Y eso me dio miedo. Fue entonces cuando entendí que no podía quedarme esperando. Necesitaba pruebas. Necesitaba estar un paso adelante. Porque si no hacía algo, ella iba a lograr lo que parecía imposible, que Alonso me viera a mí como el problema. Durante semanas, viví atrapada entre la culpa y la sospecha. Sentía que dudar de Beatriz era una tontería. Sin embargo, mi mente no dejaba de pensar en todos esos pequeños detalles que no cuadraban. Y no pasó mucho tiempo antes de que todo comenzara a desmoronarse. Una tarde Beatriz estaba dormida en el sillón roncando mientras el noticiero murmuraba de fondo. Alonso no estaba en casa. Y yo, simplemente no aguanté más. Me levanté despacio y me dirigí al cuarto que Beatriz usaba como recámara. Abrí con cuidado los cajones hasta encontrar los medicamentos. Encontré 6 frascos. Todos con etiquetas limpias, blancas y sobrias. Las etiquetas se veían normales. Pero algo no cuadraba. Después de una breve revisión noté que todos los frascos tenían otra etiqueta sobrepuesta. Igual que aquel que se había caído de la barra.
Despegué la etiqueta superior de cada frasco para poder ver con claridad de qué medicamento se trataba. Busqué en mi celular cada nombre. Casi todos eran suplementos. Vitaminas, ginseng, calcio con magnesio y demás. Ninguno era un medicamento oncológico. Sentí una mezcla de miedo y rabia. O Beatriz estaba siendo víctima de una estafa médica, o era ella quien estaba dirigiendo la obra completa. Entonces recordé algo. La clínica. No fue muy difícil conseguir su número, pues pasaba regularmente a recogerla después de sus consultas. Buenas tardes, ¿en qué le podemos ayudar?, respondió una mujer con voz amable. Hola, disculpe. ¿Ustedes cuentan con atención oncológica? Estoy buscando una clínica para mi madre. ¿Oncología? No, señora. Nosotros solo manejamos medicina general, ginecología y consulta psicológica. ¿Le gustaría agendar algo? Sentí que se me congelaban los dedos. No, gracias, murmuré mientras colgaba. Y ahí, en ese silencio post-llamada, todo encajó. Beatriz nunca había estado enferma. Había usado una clínica real, con fachada creíble, para montar su mentira. Se aseguraba de que nadie entrara a sus consultas. Manipulaba a Alonso con detalles emotivos. Inventaba efectos secundarios. Y sabía qué decir para que nadie cuestionara nada. Y lo había logrado durante meses. Esa noche, me quedé sentada en el comedor, con los frascos frente a mí y el celular en la mano. Las pruebas eran claras. Pero Alonso no me iba a creer fácilmente. Necesitaba algo más. Algo que le expusiera sin lugar a dudas. Y ahora que había una grieta en su mentira, pensaba abrirla por completo. Cuando Alonso llegó esa noche todo estaba preparado. Los frascos estaban sobre la mesa del comedor, alineados junto con las etiquetas falsas que les había despegado. Era una escena silenciosa, casi quirúrgica. ¿Qué pasa?, preguntó mientras dejaba las llaves sobre la barra. Tienes que ver esto, contesté sin moverme. Se acercó. Tomó uno de los frascos. Luego otro. Leyó cada uno en voz baja. ¿Dónde los encontraste?, preguntó sorprendido. En el cuarto de tu madre. Todos tenían etiquetas falsas pegadas. ¿Qué estás insinuando?, preguntó mientras le temblaba la voz. También llamé a la clínica donde tu madre dice tomar sus sesiones de quimioterapia. Resulta que no tienen servicio de oncología. Nunca lo han tenido. Alonso se quedó en silencio. En ese instante, se escuchó el crujido del piso detrás de él. Beatriz estaba parada en el pasillo. Se notaba que había escuchado todo. Su cara estaba pálida. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con ese tono de voz frágil fingido. Yo no tenía la intención de retroceder, así que con un tono firme dije. Estamos hablando de tus mentiras. De los suplementos. De las etiquetas falsas. De la clínica que no tiene oncología. De todo. Beatriz miró a Alonso desesperada diciendo. Hijo, déjame explicarte todo por favor. Explícalo, contestó Alonso con un tono firme. Beatriz respiró hondo. Se le notaba nerviosa. Daniela nunca me cayó bien. Ella no es suficiente para ti. Es blanda y mediocre. En cambio tú siempre has sido brillante, con grandes aspiraciones. Ella simplemente no encaja en eso. Hice todo esto porque no quería que desperdiciaras tu vida con alguien que no está a tu altura. ¿Y por eso fingiste tener cáncer?, preguntó Alonso sin levantar la voz. La sala quedó en un silencio denso. Alonso no gritó. No hizo un escándalo.
Solo se quedó mirando a Beatriz sin poder creer todo lo que estaba pasando. Alonso le pidió a su madre que se fuera de la casa. Beatriz comenzó a gritar diciendo que era un malagradecido, tratando de convencerlo de que yo lo estaba manipulando. Sin embargo, Alonso no cedió. Esa misma noche Beatriz estaba fuera de la casa. Durante varios días no hablamos. Yo me sentía extraña en esa casa. Como si ya no fuera mía. Como si todo lo que había construido estuviera derrumbándose. Cuando finalmente hablamos fue en voz baja y con cautela. Como quien recoge los restos de una vajilla rota. Perdón por no haberte creído, dijo Alonso. Asentí. Sin embargo, algo dentro de mí no logró volver a su lugar. Le dije a Alonso que necesitaba tiempo. Me mudé a casa de mi hermana. Pasaron un par de días. Luego una semana. Luego un mes. Y un día supe que no iba a regresar. No porque no lo quisiera. No porque no doliera. Sino porque algo esencial se había roto, la confianza. Así que sí, mi suegra fingió estar enferma para destruir mi matrimonio. Y lo logró.